Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del canal Friki Doctor en el que hablaremos de dos temas de actualidad. El primer tema es la primera imagen que vemos de Bran Stark en la sexta temporada de Juego de Tronos, que ha sido liberada por la revista Entertainment Weekly, con además una entrevista que tiene algunas pinceladas jugosas del personaje de Bran en la sexta temporada. Y el segundo tema, el tema que nos tiene conmocionados a todos, que es el retraso en la publicación de Vientos de Invierno. Al pobre George no le ha dado tiempo a acabarlo. Empezamos con Bran y su foto. Es una foto en la que le vemos bastante cambiado. Ha crecido, está más alto, está con el pelo más corto y parece estar a lomos de un animal cuadrúpedo, equino, que podría ser un burro o un caballo, en vez de estar a lomos de su fiel Hodor. He aquí la foto. Sí, Bran ha crecido y por lo visto, según cuentan, en este tiempo ha aprendido un montón de cosas. Es decir, cuando nos volvamos a reencontrar con el personaje de Bran, lo veremos ya cambiado, con un montón de habilidades nuevas aprendidas. Nos enseñará todo lo que ha mejorado en este tiempo en el que no lo hemos visto. Y, según la entrevista, nos da unas pequeñas pistas porque dice que puede ver eventos del presente, eventos del pasado, pero ojo, esto es lo más importante, eventos del futuro. Es decir, llega un momento en el que Bran se da cuenta de lo importantísimo que puede ser su papel en el futuro de Poniente y lo que han llamado la Gran Guerra. ¿A qué se referirán con la Gran Guerra? Supongo que será la guerra con los caminantes. También nos dice que su papel tiene algunos matices, algunos detalles similares a los de la película Origen, esa película de Christopher Nolan en la que teníamos un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Es decir, debe ser que a través de esas visiones llega un punto en el que al que ve la serie le va a costar distinguir qué es ficción y qué es realidad. Pero recordemos muy brevemente cuáles son las tres posibles visiones de Bran. Hay tres visiones que se rumorea que va a tener durante la sexta temporada. Una visión en la que se conocería cómo era Hodor de pequeño y por qué Hodor se transforma en Hodor. Y eso se llega a esa conclusión no solo por las filtraciones del rodaje, sino porque se hizo un casting de ciertos niños que podrían ser, en este caso, Hodor de pequeño, Ned y Robert. En concreto, habría un niño del que se hizo el casting y las características que pedían en el casting es un niño grande, o sea, es decir, que parezca que de un tamaño más grande al que correspondería con su edad, pero además con cara de inteligente. Es decir, este sería Hodor, que ya sabemos que se llamaría Walder y sufriría un golpe en la cabeza en medio de un juego con Robert y con Ned, y a partir de ese momento el pobre sufre algún tipo de lesión cerebral, cosa que le causa una afasia y no le permite decir más que la palabra Hodor. La segunda visión, por lo visto, tendría que ver respecto al pasado del Cuervo de Tres Ojos, es decir, Brynden Ríos, que recordemos que es un bastardo Targaryen, para lo cual se habría hecho un casting de un actor albino, igual que el Cuervo de Tres Ojos. Entonces, sabremos algo más de este misterioso personaje y ya el último casting tendría que ver, que este está confirmado, la visión de la Torre de la Alegría en la que Ned Stark va a rescatar a su hermana y tienen un combate con los caballeros que custodian la torre. Va acompañado por Howland Reed. Se enfrenta, si no recuerdo mal, a Sir Arthur Dayne y a Gerald Hightower.
Y acaba con la famosa escena de Lyanna en un mar de sangre diciendo «Prométemelo, Ned». Pero, como habéis visto, estas 3 visiones son relativas al pasado. Y en la entrevista nos dice que hay visiones también relativas al presente y relativas al futuro. Es decir, Bran contemplará qué es lo que está sucediendo en Poniente como un espectador más. Tendrá esas visiones, se sumergirá y estará viendo lo que está sucediendo en ese momento. Lo que más me intriga son las visiones del futuro. ¿Nos dará ahí algún pequeño avance? Otra cosa, que le veamos cabalgar quiere decir que va a salir de entre las raíces de ese anciano milenario y que se va a poner en marcha. Es decir, posiblemente veamos que Bran abandona su entrenamiento y ya se une posiblemente a las tropas del norte para intervenir de forma directa en los sucesos de Poniente con sus nuevas y recién adquiridas habilidades. Vamos a tener mucho Bran, va a ser muy interesante y creo que por fin podremos verle dominar grupos de gente. Es decir, él va a ser un vertevidente más potente que no descartemos que pueda influenciar en grupos enteros de tropas. Y en el futuro, que ese es uno de los momentos que yo estoy esperando, posiblemente sea en la 7ª temporada, en el futuro verle guarjear un dragón, aunque el término guarjear no sería el correcto porque guarjear normalmente se refiere a lobos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el nuevo papel de Bran en la 6ª temporada? Va a ser tremendo, va a ser la bomba. Hablemos del enorme disgusto que hemos recibido todos. George ha publicado en su Live Journal que no le da tiempo. No le da tiempo a acabar Vientos de Invierno. De ninguna manera le da tiempo. La publicación se retrasa y él admite que por primera vez la gente que vea la serie va a tener algo más de información que la gente que solo ha leído los libros. Hasta ahora los que habíamos leído los libros íbamos por delante en información y a la hora de evaluar y crear teorías, pero ya no va a ser así. Es decir, el que vea la serie va a tener información privilegiada respecto a lo que va a pasar en los libros. Y le han preguntado a George, pero vamos a ver, ¿quiere decir eso que la serie va a spoilear los libros? Y no ha dejado una respuesta clara, no ha dicho un no rotundo, no. Ha dicho, bueno, algo así como en parte sí. ¿Cómo que en parte sí? Muy bonito. Es decir, tú te gastas un dinerito en un libro y resulta que te encuentras que la serie a lo mejor ya tiene elementos y tiene pistas sobre lo que va a suceder en el libro. Vamos a ver. George siempre nos ha hablado a la hora de hacer las adaptaciones sobre el efecto mariposa. ¿Y qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa es una teoría que desarrolla el matemático Lorentz y viene a ser resumido de una forma muy poética. El aleteo de las alas de una mariposa en China podría provocar un tornado o un huracán en Estados Unidos. Es decir, el cambio de un acontecimiento muy pequeño puede suponer una cadena de eventos que cambien el futuro de forma masiva. Entonces, ¿qué sucede cuando se adapta un libro a una serie de televisión? Que, como la adaptación es imposible que sea perfecta, pequeños cambios, pequeños detalles, pueden hacer que luego la historia se vaya distanciando. Es decir, tú haces un pequeño cambio, que esto te lleva a otro cambio que tienes que hacer para mantener esta nueva línea argumental, esto te lleva a otro, etcétera, de forma que las líneas argumentales de los libros y la serie van haciéndose divergentes. Cada una va más por su lado porque en cada lado tienes que mantener la versión. Entonces, ya sabemos que iba a haber cambios. De hecho, ya hay cambios en respecto a los libros en la serie. Pero claro, si ahora alguno de los cambios que van a venir en los libros los conocemos ya a través de la serie, va a ser una especie de situación paradójica. A George no parece preocuparle mucho,
porque dice que tiene muchos capítulos, muchas páginas, mucha información, y nos dice también que hay muchos personajes que tenemos en los libros que parece que no van a salir en la serie. Entre esos personajes están los dos Griffs, el viejo Griff, Jon Connington, y el joven Griff, Aegon Targaryen. No da la sensación de que ninguno de ellos vaya a salir en la serie por ahora. Y luego confirma la muerte de algunos personajes que algunos teníamos la esperanza de que siguieran que siguieran vivos en la serie. Nos dice George que Stannis Baratheon, por ejemplo, está muerto en la serie, nos lo confirma, aunque ya lo sospechábamos, y que Myrcella Baratheon está muerta también en la serie. Así que, de forma definitiva, aunque ya teníamos todos los rumores, todas las confirmaciones, todos los spoilers previos, tachemos de nuestra lista de personajes de la serie a Stannis y Myrcella. Lo ha dicho el propio George en esa entrevista. Luego, por otro lado, tenemos por ejemplo a Ser Barristan Selmy, que afortunadamente sigue vivo en los libros, pero muerto en la serie. Tenemos también, otros personajes diferentes, como el Rey de los Salvajes. Mance Rayder sigue vivo en los libros, pero en la serie está muerto. Que muchos decían, no, porque Mance Rayder, tengo la teoría de que tal. Según George, Mance Rayder está muerto en la serie. El hombre, entre ese pesar, esa pesadumbre que tiene por no haberlo acabado, nos ha dado alguna pistilla, ¿eh? Entonces, bueno, también es de agradecer. El viejo George se quejaba con frecuencia de que estaba tan tranquilo cenando en su restaurante favorito de Santa Fe, y había fans que le miraban con cara de... ¿Qué tienes aquí al gordo este comiendo? ¿No deberías estar escribiendo, desgraciado? ¿No deberías estar escribiendo? A mí eso me ha pasado en mi vida. Cuando yo era... Os voy a contar una historia de abuelo Cebolleta. Cuando yo acabé la residencia, hice la residencia en cirugía general y del aparato digestivo. Durante 2 años y medio me dediqué a hacer guardias y a estar en urgencias de forma constante. Y trabajaba en un hospital que tuvieron, digamos, la poca visión de poner el comedor de personal justo al lado, en la puerta de la admisión de urgencias. Con lo cual llevabas allí un montón de horas de guardia, estabas destrozado, ya tenías un hambre que te morías porque no habías parado en todo el día. Y claro, tenías que salir un momento a cenar, tenías que comer algo, porque si no, ya no podías seguir de guardia. Entonces cogías, salías, entrabas justo enfrente en el comedor de personal y estabas comiéndote allí un huevo frito, mirabas así y veías a los familiares de a lo mejor de algún paciente que estaba en urgencias mirándote así en el cristal como diciendo: el cabrón del médico está cenando. Hombre, por Dios, déjenme vivir, necesitaré también cenar para poder seguir atendiendo a la gente. Pues esa sensación de presión es la que debe estar sintiendo George. George, además, que ya sabemos que no es un hombre que tenga pinta de cenar flojito. Es decir, seamos sinceros, tú ves a George y no te piensas que se va a pedir unas endivias con un poquito de queso de cabra y de postre un yogur natural, no. George es un hombre de cenar fuerte, ya lo vemos, y le vendría bien salir a andar un poco, porque me preocupa su salud. Entonces, él también se coge unas rabietas tremendas cuando la gente le deja insinuaciones como: cuídate, a ver si vas a palmar antes de acabar los libros y nos dejas con la miel en los labios. Claro, pobre George. Dice que uno de los motivos del retraso es que durante la segunda parte del año viajó mucho. Estaba de aquí para allá en convenciones de fans, en esas convenciones incluso liberó y leyó algún capítulo en voz alta, pero dice que le quedan meses de trabajo por delante, porque no es solo que le queden capítulos por escribir, sino que algunos los tiene que reescribir e igual se tiene que enfrentar a grandes reestructuraciones de la trama porque después de releerlo se ha arrepentido de lo que ha hecho.
Vete tú a saber qué ha hecho, vete tú a saber a cuántos habrá matado para que él, que no tiene ningún reparo en cepillarse a los personajes, que se haya arrepentido. Imagínate qué debacle, qué hecatombes nos esperan en Vientos de Invierno si el propio autor necesita reescribir tramos porque ve que igual ha cargado demasiado las tintas. Nunca mejor dicho. ¿Qué opino yo? Que tenemos que dejarle escribir. Tenemos que dejarle escribir, que vaya a su ritmo, porque también nos ha dado muy buenos momentos y sobre todo, él ha dicho que no sabe escribir con prisas. Y otra cosa que es fundamental, siempre nos ha dicho que los libros que está escribiendo son su legado para la posteridad. Es decir, los tiene que dejar bien hechos y tienen que ser obras literarias de calidad para que cuando las futuras generaciones las lean no se encuentren algo que ha sido mal acabado. Historias mal charradas, escritas a prisa y corriendo o con mala calidad literaria. Es decir, tenemos que verlo de forma más global. El ansia viva nos come, queremos leerlo ya, pero es mejor esperar que acabe bien, que nos dé un producto de calidad y que sigamos disfrutando de él. No por mucho presionarle va a escribir más rápido. Hay que darle una oportunidad. ¿Cuándo saldrá entonces Vientos de Invierno? Pues desde luego en abril no. Posiblemente en junio tampoco. Mi idea, visto lo que ha puesto, es que Vientos de Invierno va a salir en septiembre. 9 meses. George acabará lo que tenga por escribir, yo calculo, sobre mayo o junio. 3 meses para pulirlo, editarlo, traducirlo, tal. Septiembre. Ha puesto por septiembre, a la vuelta del verano, para tener en nuestras manos Vientos de Invierno. De todas formas, si somos objetivos y pensamos lo siguiente, en realidad nunca tendríamos oportunidad de que la serie no spoileara los libros, porque luego queda Un sueño de primavera. Entonces, si ha tardado esto en escribir Vientos de Invierno, posiblemente ya cuando salga El sueño de primavera, la serie puede haberse acabado perfectamente. O sea que, tarde o temprano, esta situación iba a suceder. No esperábamos que fuera ahora con Vientos de Invierno, pero con Un sueño de primavera, desde luego que íbamos a tener algo así. Esto es todo lo que tengo que decir sobre la actualidad relativa a George R.R. Martin. Y para acabar, noticias del canal. El miércoles todavía tengo que decidir sobre qué voy a hablar. Hay quien me dice que hable sobre Snoke, el gran líder Snoke, el mismo que el maestro de Palpatine, es decir, el Lord Sith Darth Plagueis. Y no sé si hacerlo o no. No sé si seguir teorizando sobre Star Wars o si meter algún elemento de alguna otra serie. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hablo sobre ese tema o me dedico a hablar de alguna otra serie? Lo tengo que pensar, todavía no sé lo que voy a hacer. Si tengo suerte y recibo el día 4 la réplica de Drogon de The Novel Collection, y os la puedo enseñar ya, os la enseñaré porque andaremos alrededor de 7.400 seguidores y ya sabéis que cuando llegue 10.000 sortearé ese Drogon previo concurso. Es decir, como ya os he dicho, la idea es que me mandéis preguntas para que yo conteste, que os grabéis haciéndome algunas preguntas y yo pues montaré un vídeo, saldréis vosotros, me haréis la pregunta y saldré yo en el vídeo contestándola. Y haré un sorteo y el que gane pues se llevará a su casa un pequeño Drogon que siempre será muy decorativo. Esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado estas disquisiciones sobre Bran y sobre el viejo George. Y nos vemos el miércoles.